Bueno, con Carlos Felice, doctor, ¿cómo le va? Un placer, Guillermo, ¿cómo estás? Es decir, ya entrada la campaña electoral, ya promediando casi el final, ¿qué es lo que ha cambiado o no desde el primer contacto con la gente, hoy por hoy? A ver, la enorme alegría con que milito todos los días los barrios. Tengo enormes ganas de adentrarme sobre la problemática que hace a los barrios particularmente, la fragmentación social que existe en Santa Fe, la exclusión de muchos, este fenómeno que yo llamo la punta del iceberg. Vemos la crisis social solamente de la punta del iceberg hay una crisis social muy profunda, faltan elementos, bueno, parece un despropósito que en mayo hablemos de desagüe Larrea. En realidad la emergencia hídrica está mostrando o volviendo visible un fenómeno mucho más duro, que es la ignominia de la pobreza y de las condiciones de indignidad en que mucha gente se encuentra. ¿Y qué valor tiene la palabra de un candidato, por ejemplo, hoy? Hoy está muy dividida la política, hoy está la política separada de la gente, realmente poco amigada a la gente con la política. Hay que volver a trabajar sobre acercar la política a la gente. Pero ¿qué valor tiene? Mirá, la gente necesita ser escuchada. Nosotros hemos trabajado mucho sobre lo que es recorrer el barrio como antiguamente, es decir, claro, uno es un hombre con algunos añitos y la metodología es estar cerca de la gente, es, a ver, ¿qué te gusta de la gente? El contacto con la gente. Aunque la gente te diga esto está muy mal, porque la terminás convenciendo de que se puede cambiar. A ver, yo creo en la economía social y lo sabés, vengo del movimiento cooperativo, creo en las empresas recuperadas como fue el hipódromo, creo que a la gente cuando vos le das dignidad, cuando le das la herramienta, cuando le permitís que la gente se autovalore, entramos en el círculo virtuoso del trabajo. ¿Por qué? A ver, todas las que son medidas sociales que critica alguna clase media, asignación universal por hijo, etcétera, son en realidad soluciones porque es lo único que tienen para alimentarse. Es decir, si vos entendieras que viven, si yo te dijera que en una casa viven con el chancho en la casa, que viven con el caballo en la casa, que viven con el chico enfermo y con el pozo séptico abierto, que viven con una persona que está muy enferma. La enfermedad es algo terrible en las condiciones que la padecen, porque no tienen accesibilidad a los servicios sanitarios, porque no tienen la ambulancia que los vaya a buscar, porque no tienen transporte público. Entonces, están tan alejados de cuestiones elementales y ves las consecuencias luego de inundaciones, es decir, aparecen todo lo que son bacterias o virus y hacen la segunda parte cuando se va a una inundación y no se la resuelve, pero después ves cosas muy difíciles que realmente te hacen reformular todo, es decir, problemas de chicos con discapacidades profundas que viven realmente en condiciones muy lamentables, los viejitos absolutamente abandonados, con todo el cariño de su gente, pero absolutamente abandonado de lo que es la práctica médica, es decir, totalmente fuera del sistema. Una pregunta, bueno, y en parte una apreciación personal. O sea, escuchando tu discurso y teniendo en cuenta que hubo una gran retirada del Estado en la década del 90, la apuesta me parece que es volver ahí. Es volver a los barrios, volver al Estado, que el Estado esté en los barrios. Un gran Estado, Santa Fe. Mira, yo te voy a decir algo, ¿no? Digo, no, porque los barrios han desaparecido. Los dispensarios, las parroquias, la policía, la comisaría, la unidad básica, el comité, la ONG. No puede entrar una ambulancia por cuestiones de seguridad. No, pero además figuran calles donde hay... ¿Sabes que figuran calles y los vecinos te dicen, acá figura asfaltado y es tierra? Y cuando es tierra es barro, y cuando es barro es inaccesible y no entra el transporte. La década del 90 implicó, bueno, la privatización. Imagínate, ferrocarriles desmantelados. Yo estuve armando las cooperativas de trabajo de Laguna Paiva, Roque Pérez y San Cristóbal. Desmantelaron el ferrocarril en el 90. Vos cuando me decís, volvimos a la estatización, YPF me parece una cuestión estratégica, casi una cuestión de Estado, sí, fundamental. te diría fundamental, no solamente fundamental, sino de índole estratégica hacia el futuro, de punto de inflexión estratégica. Bueno,
de nuevo la estatización de lo que eran los fondos de jubilación y pensión en ese mamarracho que significó la década del 90, la privatización para riqueza de unos pocos. Y Aerolíneas Argentinas, que también es criticado, pero ¿cómo lo sufrimos en Santa Fe la falta de transporte aéreo? Santa Fe está totalmente apartada de lo que... Hoy vos como municipio, como jefe comunal, digamos, ¿tiene hoy en día la capacidad de los recursos para decir, bueno, yo vuelvo con el Estado a los barrios? No, yo lo que creo es lo siguiente. Primero. Sí. Yo siempre, te lo hablaba fuera de cámara, una comparación con lo que implica... Yo vengo del campo sindical. El campo sindical es un campo de ejecución y de liderazgo, no es un campo dubitativo. Vos tomás medidas y las tomás. Siempre el modelo fue Valesa, hoy está de moda Lula, sí. Pero Valesa comienza, acordate, comienza contra la reacción contra el este, digamos el dominio del eje, la Guerra Fría, año 1981 para contextualizar, 1989 la caída del muro de Berlín, es el segundo, es Juan Pablo II pontífice, pero Valesa es el comienzo del movimiento Solidaridad, un hombre que era trabajador portuario, sí. Muy limitado intelectualmente, con un gran sentido de reivindicación, de lucha social, que llega a ser presidente y es uno de los presidentes destacados de Europa en un país como Polonia. Ahora, Santa Fe, la Santa Fe de la Veracruz, la provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe que es más grande que Uruguay, que la República Oriental del Uruguay. Provincia de Santa Fe que es más grande que Paraguay. Que Italia. Que es más grande que Italia, que es la capital, sí. De la provincia de Santa Fe. Vos me decís, ¿cuál es mi idea? Mirá, yo no me voy a poner, hoy ayer justamente teníamos una charla con Mercedes Marco del Pont. Yo no me voy a poner a hablar, si fuera concejal, como hacen los concejales de rentas generales, no. Porque yo creo que los números, en definitiva, cuantifican irrealidades. O sea, la única verdad es la acción de la gente que no tiene, que no posee. Tenés que ser lo suficientemente pragmático para generar el recurso para que el Estado vuelva a ser un Estado tutelar. Y yo creo en Santa Fe en un Estado así grande. Yo creo que hoy la necesidad que sufre el santafesino requiere los 4 pilares por los cuales existe el contrato social. Es decir, la seguridad o inseguridad, la salud, la educación y la justicia, los 4 pilares básicos. Entonces, un fuerte gasto social o gasto público en lo que son la necesidad de que Santa Fe tenga en esto. Yo no te digo que un intendente pueda revertir en 4 años algo que va a significar un tejido social roto y que son décadas de tejido social roto. Pero Clemenceau decía, para caminar hay que comenzar con el primer paso. Hay que terminar con el tema de la emergencia hídrica, hay que volver a una idea de círculo virtuoso de generación de puestos de trabajo. La economía social, cuando vos armás una cooperativa de trabajo o de provisión de servicios, genera autoempleo. Ese autoempleo significa que te hagas cargo de tu barrio. Hay cuestiones básicas, zanjeo, desmalezamiento, pozo. Hay obra que puede hacer, la pala que agarra el vecino y trabaje el vecino autogestionado a través del recurso que le puede brindar organismos del Estado que existen para estos efectos, o la propia provincia de Santa Fe, y te estoy hablando de cuestiones elementales básicas, pero que hacen a que mejoren en condiciones en donde el santafesino se encuentra muy mal. Y que no tengo dudas que el santafesino se va a poner... A ver, si hay algo que tiene el santafesino respecto de su barrio es, cuida su casa y quiere que mejore su barrio, cree en el progreso social. Bueno, ya faltando poquitos días para las elecciones, también hay por allí dando vuelta un común denominador frente a la gran dispersión ideológica y partidaria que hay, de que la gente va a elegir, y muchas veces va a elegir a la persona. Hablame un poquito, vos, ¿la primaria dónde fuiste? A ver, la Escuela 38, General Estanislao López. Sí. Yo vivía en Ángel Casanelo, sí. Lo que era la 26 en nombre, sí. Y General Paz. ¿La secundaria? A la escuela normal. Quería ser médico, que vivía en San Lorenzo y Junín. Y jugaba al básquet en Rivadavia. Sí. Hasta que papá perdió la casa cuando teníamos 16 años, ahí quedamos Ampelavía, como dirían los antiguos. Sí. Y empecé a deambular, de ahí nos prestaron una casa en Las Flores, cuando Las Flores era barrio de obreros. Ajá. Después se construyó Las Flores 2 y finalmente papá consiguió una casa. Papá que era escribano, estamos hablando de un hombre que era escribano y que pierde todo, queda sordo,
fallece mi madre. Yo iba a estudiar medicina. ¿Por qué fui a normal? Porque en cuarto y quinto año te especializabas en ciencias biológicas. Está bien. Quería estudiar medicina y te acordaste que había con ingreso de primer año. Sí. Finalmente terminé estudiando Derecho, pero tuve que salir a laburar a los 16 años. En la Católica. Católica, sí, porque tenía que era la única que me permitía asistir. ¿Y la vinculación con el turf cómo nació? Empecé a trabajar a los 16 años en el hipódromo. El hipódromo. Es decir, en aquel momento teníamos que, había que comer y había... el turf era muy florido como creo que vuelvo ahora a que sea esa industria. Me llevaba al doctor Uribarri, un emblema de la ciudad de Santo Tomé, un doctor muy reconocido, con un escribano Ramírez Leguizamón, un uruguayo, y yo era muy pequeño, tenía 6 años. Me pasaban por casa a buscar con la anuencia de mi padre, y me llevaban al espectáculo que era la competencia hípica. Y bueno, te enamoraba del casco de los caballos en la arena, las chaquetillas, el público, había mucho público, el verde, las flores. ¿Y ahí de qué trabajabas ahí? Ahí hacía la Secretaría de Carreras en Olivetti y te pasaba los resultados para el Instituto argentino, realizaba los programas de carrera. Un cronista del Turf, digamos. Sí, porque el cronista del Turf como periodista también fui. Fíjate que comienzo en la Secretaría de Carrera armando los programas, es todo lo que se arma, cómo se arma una competencia, es llamados. Sí. Se hacen los llamados para que corran los ejemplares, se arma el programa para el día domingo, pasaban los resultados, pero a su vez yo tratando de ganar un mango más porque trabajaba también los domingos como jornalero pagando premios, el sábado escribía, hoy en la noticia escribía la página de Turf. Y la página de Turf era, a ver cómo me pagaban, yo tenía que vender mi propia publicidad, así que salía en una... publicidad. Había una hambreta, salía en una hambreta mía a vender la publicidad, siempre Vieren había sido muy generoso, un par de personas que ya no están, don Manuel Rodríguez y me llevaban una mano. Y en aquel momento, digamos, bueno, casi simultáneamente con el estudio de la carrera de abogacía, ¿no? Pero el TURF, ¿a cuántos trabajadores? Porque llegaste, a un nivel de dirigencia sindical importante, pero era un puñado muy chico de trabajadores acá. No, al contrario, era muy grande. ¿Sí? Fíjate vos que a mí me rompe el corazón el Almafuerte de Paraná. Ajá. Yo pasé por el hipódromo más fuerte que pasé en mi infancia y mi adolescencia, ese hipódromo donde comía girasol, que era bellísimo, un lugar, un pulmón verde, y ver lo que es hoy, abandonado, perdido, un predio ¿cuánto perdido? Volumen de trabajadores? Tenía muchísimo, ¿sí? Implicaba una cultura. Cuando yo recorro los barrios de Cabal, Vicipódromo, La Loma, San Pantaleón, recorro casas que todavía tienen los boxes donde estaban los estudios. Son cuarta generación de familias de trabajadores del Turf. Tiene 100 años el hipódromo Las Flores. ¿Y la tecnología lo fue matando al Turf en su momento? No, es al revés. ¿Es al revés? Mira, es al revés. Porque hay un resurgimiento. No, es al revés. De 30.000 personas. No, el juego, mira, esto de Cristóbal López y los juegos de azar es una gran mentira porque Cristóbal López usa el pope de el hipódromo para las tragamonedas. No, la industria del Turf es Turf. Industria del Turf es caballo en el lugar. Y el caballo implica mano de obra no calificada. A ver, implica un peón, un cuidador, alguien que prepare la cancha, el bostero, significa el herrero, todos oficios que no son calificados, que son mano de obra precisamente no calificada. Fíjate que tanto era así que en esa época los chicos en los reformatorios para reivindicarlos y volverlos a la actividad, y hay casos de exitosos cuidadores que hicieron una familia y que hoy son personas de 60 años y que hicieron una carrera, eran pibes que venían de cometer delitos menores y reivindicarse a través de la actividad. Es decir, fue un oficio que permitió regenerar, digamos, yo insisto, el trabajo siempre es un círculo virtuoso. ¿Y cómo se llega hoy a OSPAD con casi 300.000 afiliados? Bueno, con una visión estratégica de lo que significó, algo parecido a lo que me pasa con Santa Fe. Tiempo en Santa Fe, en Buenos Aires, compartís el Como tiempo. todo dirigente sindical, mira, me hacen esta pregunta y el otro día me la hacían con mala leche. Sí. Yo tengo una nena, me hice cargo, tengo un ángel mío de 18 años, discapacitada, parálisis cerebral y síndrome de Down, una nena con graves problemas de salud. Yo me he hecho cargo hace 18 años. Todos los dirigentes sindicales de Santa Fe, todos los que hemos llegado al ruedo nacional, todos, Susana Rueda, Alberto Maguit, Alberto Cejas, todo lo que han pasado. Mirá, fui electo a los 23 años, secretario general, así que vi pasar a muchos. Desde la época de Rubén Cardoso. Lucho López, todos estos dirigentes, Sergio Romero de UDA, todos estos dirigentes viajamos y venimos.
Y ¿sabés lo que nos cuesta viajar y venir? Porque el desarraigo de Santa Fe, Buenos Aires, es muy fuerte. Una cosa es ser porteño, estar en Buenos Aires y divertirte. Otra cosa es ser santafesino en Buenos Aires y prestado. Las noches son pesadas, son interminables, porque cuando vos tenés constituida la familia, realmente extrañás. Querés volverte a tu familia. Lamentablemente Dios atiende en Buenos Aires y cuando sos secretario general realmente es una distinción enorme. Ser secretario general de una organización cuando sentís el movimiento sindical. Y bueno, sí, venís viajando, viajás el día martes, volvés el día viernes, o viajás el lunes a la noche y volvés el viernes. Muchísimas gracias. No, Guille, muchísimas gracias.